Doña Hilda. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos aquí presentes dentro de un lenguaje inclusivo, y también a las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas tecnológicas, y también algo muy importante, abriendo la brecha del conocimiento y de la comunicación. Mi nombre es Hilda María Sanabria García, vivo en Toboso y el Guarco, soy la coordinadora del bufete Sanabria e Hijos, una empresita de corte y tipo familiar. Antes de referirme a la pregunta sobre ese antes y el hoy, que es muy importante dentro de un cuadro comparativo, es importante que el tema de calidad es un tema antiquísimo, 384 años antes de Cristo. Ya los griegos, con Aristóteles y Platón, siendo los padres de la filosofía moderna, ya hablaban de la calidad como un hábito. Desde ese punto de vista vemos la calidad que no es algo que sale de la nada, sino que es un proceso que se da todos los días, no es un proceso terminado, sino que de hecho es algo que comienza, termina y luego se hace parte del modus vivendi de uno, o sea, parte de la cotidianidad de nosotros como empresarios. Entonces es importante ver la calidad como algo impreso, inmerso dentro de nuestra accionar, no solamente en la elaboración de un producto o un servicio, sino también en la proyección a la comunidad. Cuando hablamos del Cantón del Guarco, sobre esas transformaciones que incluye la pregunta, no solamente es aspectos importantes del cantón como tal, sino que lo ha vivenciado todo el país. Podemos hablar de un antes y un después, en crecimiento urbano o crecimiento poblacional, son unos aspectos muy importantes que se han dado en el país. Recordemos que en los años 40, 50, que los historiadores marcan dentro de la historia como un hito importante, es que, por ejemplo, el Cantón del Guarco teníamos de unos 5.000 a 7.000 habitantes. Hoy, el INEC, el Censo Poblacional de 2024, nos dice que tenemos más de 47.000 habitantes. Esto hace de todo el abanico de producción, de inyección al mercado laboral, al mercado productivo y algo muy importante, al mercado industrial, porque vamos a ver también que dentro de eso hay una diversificación de la economía. Recordemos que en los tiempos de 40 y 50 hablamos de monocultivo, donde la gente se dedicaba a un solo cultivo que era el café, de que hablamos de los caficultores. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de diversificación de todos los sectores de servicios y la manufactura, y principalmente eso nos ha ayudado por la cercanía que tenemos también con otros lugares de la GAN. Otro aspecto importante de esa situación actual es el atractivo para nuevos negocios. Para nadie es un secreto el aumento en la economía y la producción que experimenta el Guarco con las zonas francas y el desarrollo de parques industriales. A pesar de ser fábricas de maquilas, siempre es importante porque ahí se produce mucha mano de obra y sobre todo la producción de algunos elementos importantes en el campo de la medicina, en el campo de la alimentación, entre otros. Otro aspecto importante es el emprendimiento local que se da actualmente en el Cantón del Guarco, y tal vez con un aditamento importante, un emprendimiento con inclusión de género. Estamos hablando de la participación de la mujer y estamos acá como representando a todas esas empresarias, no solamente del Guarco, vamos a hablar de todo el país, porque la inclusión de género, a pesar de ser una ley, debe de verse visualizado en todos los aspectos, aristas y entornos de la sociedad costarricense. Entonces estaríamos hablando de esa inclusión de emprendimiento local. Actualmente en el Guarco, gracias también al aporte de la municipalidad, tenemos emprendimientos. Actualmente tenemos más de 60 emprendimientos, y sobre todo con mujeres jefas de hogar, mujeres producto de violencia doméstica y también de hombres y mujeres que quieren superarse. Entonces, si nosotros hacemos una relación entre el antes y el después, vamos a ver que el pasado nos mostraba una agricultura predominante, latifundista, con un monocultivo, y recordemos que en los años 40 el Guarco solamente se dedicaba a la agricultura y a la producción de caña de azúcar. Y si hablamos en cuanto a la infraestructura, gracias también a la municipalidad, de esos gobiernos locales que hemos tenido, se ha ampliado la vía y la infraestructura vial.
y eso posibilita en el intercambio el paso no solamente de peatones y vehículos, sino el transporte de productos, no solamente a nivel interno, sino externo del cantón. Y también la conectividad que nosotros vamos a tener con las situaciones de vías de acceso con otros lugares, y eso facilita también la inmigración, el hecho que vengan personas al Guarco a dar su conocimiento y dar su aporte productivo en los diferentes campos de la producción nacional.